La publicadora de música católica GIA presenta Cantando nuestra fe, formación para músicos litúrgicos. Acompáñenos durante 3 días de enriquecedores talleres de música litúrgica. El programa abarca una amplia gama de temas, ofreciendo valiosas oportunidades para aprender, reflexionar y orar. Entre sus distinguidos conferencistas están Leslie Palacios Castillo, Peter Collar y Julio de León. Además de los talleres, disfrutaremos de discursos de apertura, sesiones para cantar juntos nueva música litúrgica y conciertos nocturnos. La inscripción, servicios de alojamiento y plan de comidas son variados y muy accesibles. Este evento presencial se llevará a cabo en el North Central College, en Naperville, estado de Illinois, del 9 al 11 de julio del presente año. Para más información, visite nuestro sitio web giamusic.com o comuníquese a mi correo electrónico juliod@giamusic.com. No lo olvides, este verano, Cantando nuestra fe, formación para músicos litúrgicos. Te esperamos. Bienvenidos a Intercambio, un espacio para conversar acerca de música, liturgia, fe y todo lo que esta jornada ministerial conlleva. Soy su anfitrión, Julio de León. El día de hoy tenemos a un gran invitado entre nosotros. Se trata de Iván Díaz. Nacido y criado en Colombia, Javier Iván Díaz es un cantante y músico católico contemporáneo. Comenzó su carrera en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Después se mudó a los Estados Unidos y culminó sus estudios en la Florida Atlantic University, obteniendo una licenciatura en música y una maestría en dirección coral. Iván ha sido el director coral del National Catholic Youth Conference, director musical del National Conference on Catholic Youth Ministry y director coral en una escuela secundaria. El USCCB, es decir, la Conferencia de Obispos Católicos Estadounidenses, invitó a Iván a llevar el proyecto de creación del tema oficial en inglés de la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023, Feel the Rush in the Air, donde además de trabajar en la traducción, grabación y el video musical del canto, fue invitado a cantar en varios eventos. Asimismo, en el 2019, Iván participó en varios eventos, conciertos y sitios de catequesis de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Su canto Nuestra Alegría, Our Joy, fue elegido el tema oficial para jóvenes y adultos jóvenes en el 5º encuentro. Iván se ha presentado en EWTN, Shalom World TV, Vatican News, Rome Reports y más. Iván participa en eventos con jóvenes, convenciones hispanas, talleres de música y otros eventos en todo el país de los Estados Unidos. Él espera que su música y su testimonio sean instrumento para que todos experimenten el amor de Dios. Iván Díaz, encantados de que estés con nosotros. Bienvenido a Intercambio. Gracias, Julio, y un saludo muy especial a todos los oyentes y la comunidad de músicos, la comunidad orante y la comunidad católica que sigue este espacio de intercambio. Es un honor poder estar aquí contigo y poder compartir con esta bella audiencia un poco del ministerio, un poco también de este caminar en la fe, que no es fácil, pero que todos lo llevamos con valentía día a día. Así es. Pues vamos a iniciar el diálogo de hoy, Iván, el cual se centrará en el tema de la vocación, entre otras cosas. Y quisiéramos remontarnos a tus inicios, Iván. Algunos de nosotros tenemos el privilegio de conocer parte de tu testimonio de vida, pero para los que nos sintonizan a través de este medio, quisiéramos que nos cuentes cómo descubriste tu aptitud para la música y cómo fuiste desarrollando ese talento con el pasar de los años. Bueno, vamos a hablar de historia, porque yo era muy jovencito, tenía 12 años y estaba en mi ciudad natal, en Bogotá, Colombia.
Mi mamá era una persona muy activa en el movimiento de la renovación carismática católica y en aquel entonces había un encuentro para jóvenes, pues más que todo adolescentes, y mi mamá por querer sembrar en mi corazón esa semilla de fe, me lleva y pues yo muy obediente, siempre fuimos un hogar muy católico en el sentido de ser practicante, de asistir a la misa los domingos, de vivir una vida sacramental, pero en mí por la misma inmadurez, el ser preadolescente, no estaba en mi mente ni en mi imaginación el deseo de servir en la iglesia y mucho menos descubrir talentos dados por Dios para la iglesia. Entonces voy a este evento de jóvenes y una de las cosas que más me impacta, Julio, es que todos los que servían eran adolescentes y unos cantaban, otros tocaban instrumentos, otros eran animadores, otros eran del ministerio de danza, del movimiento, otros eran ujieres. Y eso me impactó porque fue como algo nuevo. Yo siempre tenía en mi mente que la iglesia era de personas mayores y los niños no participaban. Y automáticamente eso levanta en mí una inquietud de querer conocer más. Entonces mi mamá se acerca a la tarima en donde estaba la coordinadora y yo le pregunto a la señora que cuándo se reunían, dónde se reunían, que yo quería participar. La señora muy amable, Consuelo Cuesta, recuerdo su nombre perfectamente, que luego se convierte en la mamá de unos de grandes amigos, uno de ellos que es sacerdote hoy en día, en Colombia también y cantautor, el padre Juan Andrés, muy conocido en Colombia por su música. Entonces, todos adolescentes, pues, nos me uní en esa causa. Me empecé a asistir a la comunidad María Inmaculada todos los sábados. Y habían clases de música. Después de las clases de música, había tiempo devocional, tiempo de oración. Se hacía el rezo del Santo Rosario y después de eso había música de alabanza y había el compartir de la palabra de Dios. Entonces era muy edificante y se convirtió en mi espacio juvenil de los sábados. En vez de estar haciendo otras cosas, me encantaba ir a aprender un poco más de música. En aquel entonces era la guitarra y también a conocer más de Dios. Eso me lleva a tener un encuentro personal con Jesucristo, haciendo el seminario de vida en el Espíritu. Entonces, como que se conecta esa vocación. Y es una vocación que va en conjunto, porque descubro la vocación de la música, pero la descubro con un propósito especial, que es el de servir en la iglesia, aunque en aquel entonces, siendo un jovencito de 12, 13 años, no lo entendía muy bien. Y así es como comienza todo. Mis papás me empiezan a apoyar con clases privadas de piano, de guitarra. Cuando cumplo 15 años, comienzo ya las clases de canto. Y es ahí cuando descubro que mi instrumento principal debería ser la voz, más que el piano, aunque ya el piano lo llevaba estudiando por 3 años. Eh, Me enamoró el hecho de cantar y todo fue cómico porque estábamos en una Semana Santa en Colombia y el muchacho que iba a cantar el solo de una canción, era un tenor, no llegó, se enfermó. Entonces yo estaba en el teclado y el director del Ministerio de Música le pregunta: ¿y quién puede cantar esa parte? Si esa parte estaba ensayada, es un hombre, tiene que ser registro de tenor. Y una amiga que ya me había escuchado cantar, pues de manera involuntaria, me dice: Iván, Iván puede cantar. Y entonces es ahí cuando comienzo yo a dar esos pasitos de fe a Ujú. través del canto. Mira, wow, de una manera muy, bueno, como tú dijiste, quizá cómica, pero también providencial, ¿no? Ciertamente se ve la mano de Dios, que Dios va preparándonos para nuestra misión en la vida y nosotros también vamos forjando ese camino, ¿no? A través de las decisiones que tomamos. Y bueno, vamos a saltarnos, creo yo, a otra etapa de tu vida. Yo sé que el tiempo es breve, pero tu testimonio también es muy grande e impactante. No quisiera tampoco dejar esas cosas por un lado, pero quisiera que pasemos a otra etapa de tu vida, ya pasando de tu adolescencia, como tú nos dijiste, como un joven en Colombia. Una de las decisiones que tú tomaste, según yo conozco tu testimonio, es también venir a este país, a los Estados Unidos. Y quisiera preguntarte lo siguiente, ¿no? Y tengo entendido que tú tuviste formación académica, como lo compartí en tu biografía, ¿verdad? Con una licenciatura y una maestría en una universidad. Entonces,
Siendo un músico, Iván, con esa formación profesional, ¿qué te llevó a consagrar tu música a Dios en lugar de seguir una carrera en la música popular, como lo hacen muchos egresados universitarios? ¿Cuál fue ese momento en donde tú decidiste consagrarle tu talento a Dios? Yo creo, Julio, que todo fue muy orgánico desde ese primer encuentro con Dios en ese evento de jóvenes. Cuando Dios nos llama, es un llamado radical y entonces, sin importar la edad, como que todo va tomando una dirección clara. A los 13 años empiezo en esta comunidad, ya pasan los años y ya me estoy acercando al terminar la secundaria y quiero entrar a la universidad. Pero era muy claro en mi corazón que si yo iba a ser músico profesional, lo iba a hacer con el propósito de servir a Dios y servir a la iglesia. Entonces, pues era un poco crítico porque pues mi familia pues no lo entendía muy bien. Mi papá especialmente, un ingeniero, él decía, pero mijo, usted va a estudiar música y aparte de música para la iglesia, eso no lo entiendo yo. ¿Y usted cómo se va a sostener? Y pues yo, ya con un corazón de ministro y de misionero, yo le decía, papá, pues esa respuesta no se la tengo. Lo único que tengo claro es que yo siento plenitud en la música y siento plenitud en la música católica. Y por lo tanto, creo que voy a estar bien porque estoy siguiendo mi vocación, tanto mi vocación profesional, tanto con mi vocación dada por Dios de servirle. Entonces, fue desde la adolescencia, esos 12, 13 años, luego me llevaron 5 años después a tomar la decisión de ir a una universidad católica, la Pontificia Universidad Javeriana, para estudiar música. Canto se vuelve mi instrumento principal, aparte de eso estoy estudiando composición y producción, porque en mis adentros anhelaba componer. Quería básicamente, tenía claro que quería hacer canciones, que quería grabar canciones para compartirle a los jóvenes, compartir a la iglesia lo que Dios hacía en mi vida y lo que Él podía hacer en la vida de los demás. Y entonces ahí se marca claro que mi vocación como músico siempre fue enfocada para la iglesia. Estudiaron en una universidad muy importante en Bogotá en la que muchos artistas seculares que son muy famosos hoy en día en Colombia, pues sí, seguimos siendo amigos, pero ellos sí tenían claro que querían hacer música secular y yo no. Y pues estoy muy feliz de mi decisión. Dios ha sido grande, Dios me ha acompañado en diferentes etapas, aunque ha sido difícil porque igual cuando estoy en la universidad en julio, empiezo a viajar mucho a hacer eventos de misión. Y en esos eventos de misión empecé a ir mucho a Estados Unidos, especialmente iba mucho al área de Los Ángeles y había muchas comunidades que me invitaban, entre ellas El Sembrador, estuve una vez con Carismas y Misiones y con grupos pequeños de oración parroquial. Y entonces el Señor pone en mi corazón, apenas tenía yo 20 años, que Él me estaba llamando a una vida misionera como músico en Estados Unidos. Porque a pesar de que veía que este era un país muy próspero y muy desarrollado, me daba cuenta que en el área de música en español y en el área pastoral hispana había mucha desventaja, habían pocos Mm. recursos. Y entonces es ahí cuando tomo esa decisión de mudarme, que no fue fácil porque yo dejé atrás mi carrera universitaria en Colombia, mi familia, mis amigos, un porvenir en mi país, y me vine en fe. Y me vine en fe, te lo digo, porque no tenía claro exactamente cómo se iban a dar las cosas. Pero llegó un párroco aquí en la Florida que me invita a predicar a un evento de jóvenes y después de predicar, el Padre siente en su corazón invitarme a servir en la parroquia como director asociado en la música en inglés, ni siquiera en español, una parroquia carismática. Entonces yo le dije, Padre, Wow. bueno, pues yo toco piano, yo puedo leer música, pero no sé el repertorio. Y me dice, bueno, ese es el reto. Tu primer año quizás va a ser difícil, pero quiero que tengas ese intercambio cultural en donde Ujú. conozcas la liturgia y la música en inglés y la hagas parte de tu vida. Porque igual si vienes de misionero, tienes que ser misionero completamente abierto a servir a donde te llamen y en el idioma que te toque. Entonces fue muy sabio por ese sacerdote y entonces me involucré en la música en inglés por un año y medio, fuertemente aprendiendo el repertorio, ensayando, cantándolo y eso me ayudó mucho. Y eso me ayudó mucho, Julito, precisamente porque asimismo es como que después de más de 20 años, mi ministerio se ha enfocado en ser ese puente.
cultural en español y en inglés y a tratar de generar recursos y canciones que unan a las dos comunidades. Entonces, ahí es donde te comparto que precisamente fue una vocación muy, muy clara que entendí, un llamado que entendí y lo he seguido haciendo. Lógicamente, en ese camino han habido pruebas. Yo tuve pruebas migratorias muy fuertes y lo comparto sin miedo porque cuando llegué me pidieron como con visa de trabajador religioso y en aquel entonces me negaron la visa 3 veces porque tenía apenas 21 años y Homeland Security en aquel entonces decía este muchacho de 20 años que va a ser trabajador religioso. Y entonces estuve en un limbo migratorio por 7 años, pero gracias a Dios mi asunto de papeles se resolvió, pero igual pasaron muchas pruebas y pruebas muy dolorosas, entre ello la enfermedad de mi hermana, de mi mamá, perdón, mi mamá se enferma de cáncer muy gravemente. Mi refugio, mi escudo, mi fuerza en el temor. Mi amigo, mi guardián, eres el todo de mi ser. Confiar en ti es lo que busco. Confiar en ti es el camino a seguir. En la tormenta no temeré, pues todo es posible al confiar en ti. Mi camino, mi baluarte, mi roca y protección. Mi amado Salvador, hoy me rindo a tus pies. Confiar en ti es lo que busco. Confiar en ti es el camino a seguir. En la tormenta no temeré, pues todo es posible. Al confiar en ti, confiar en ti es lo que busco. Confiar en ti es el camino a seguir. En la tormenta no temeré, pues todo es posible. Todo es posible al confiar en ti. Confío en ti, confío 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 en ti. Confiar en ti es lo que busco. Confiar en ti es el camino a seguir. En la tormenta no temeré, pues todo es posible al confiar
confiar en ti. Yo me iba a regresar a Colombia, pero mi mamá me dijo, una mujer de fe me dice, hijo, tú te fuiste de misionero y esto es parte de la misión. Yo cualquier momento voy a partir porque el Señor me llama y tú y yo nos encontraremos cara a cara cuando Él te llame a ti. Pero no quiero que te vengas, quédate allá, espera en fe, unidos en oración para ver qué es lo que el Señor quiere. Yo le obedecí a mi mamá, me quedé. Ella muere en el 2004. 3 años después, eh, logro resolver mi estatus migratorio de una manera pues positiva porque finalmente se pudo ganar una apelación y me dieron mis documentos porque siempre he trabajado con la iglesia, no estaba mintiendo, no era una historia rara, Ujú. era la realidad y pues la verdad nos hace libres y la verdad nos abre puertas. Entonces finalmente 7 años después se resuelve el tema migratorio. En esos 7 años también pasan cosas maravillosas. No existía, Julito, la ley de los Dreamers, que los Sí. muchachos sin documentación podían estudiar en las universidades en algunos estados. A mí se me dio esa opción porque yo estaba con un estatus eh, en el limbo. Una maestra me escucha cantar y me ofrece beca como estudiante internacional con todo pago. Y entonces logro terminar mi carrera como estudiante internacional sin pagar un peso en Florida Atlantic University. Me gradúo y en ese entonces no tenía ni seguro social ni permiso de trabajo, pero tenía un Dios que me sostenía. Amén. 2 años después de terminar mi carrera, es que logro resolver mi asunto migratorio y bueno, ahí la historia pues empieza a tomar rumbos interesantes. Definitivamente, Iván, se ve la mano de Dios en cada etapa de tu vida, pero no sin tener pruebas, ¿no? No sin tener esos momentos difíciles donde realmente se pone a prueba la confianza que tenemos en Dios y el saber de que su gracia nos sostiene, ¿verdad? De que su gracia nos sostendrá en cualquier dificultad de nuestra vida. Y bueno, yo tenía más o menos una pregunta aquí preparada, pero creo que tú la respondiste. Te iba a preguntar si tenías alguna reserva, ¿no? O arrepentimiento al mirar atrás en tu juventud y adolescencia, pero no me queda ninguna duda que no tienes ninguna, que estuviste convencido casi desde el día uno, desde esas reuniones que tú me comentaste en la renovación carismática, donde tú te acercaste a esa coordinadora y pues te abrieron las puertas, ¿no? Iván, muchos de nosotros hemos tenido ciertos modelos o personas a quienes admiramos por su desempeño, ya sea en un trabajo, en un ministerio o en nuestro caso la música, ¿no? ¿Tuviste tú algún modelo a seguir que te inspiró a descubrir tu vocación como músico de Dios? Y en ese mismo marco, ¿qué importancia tiene también que nosotros seamos esa fuente de inspiración para futuras generaciones? Yo creo que la vida nos da esa oportunidad de recibir para eventualmente dar y dar sin reserva a una nueva generación. Y yo fui muy bendecido porque desde aquel entonces, en esa comunidad de fe que te comentaba, pues tuvimos muy buenos mentores. En Colombia, en los años 90, que era cuando estaba niño, adolescente, había un buen grupo de músicos católicos, de sacerdotes y de líderes que nos ayudaron a caminar esa, ese paso pastoral, ese paso vocacional. Eh, Personas así conocidas, no, porque a la final, como, como dice eh, Martín Valverde, somos santos anónimos, Ujú. pero hay gente maravillosa. Quiero mencionar a mi maestro de piano, que era un hombre de Dios, que era un salesiano, un hermano salesiano, en mi colegio, Néstor Cardona. Él fue un gran mentor porque pues no solamente nos daba clases de música en la escuela, sino también era el director de liturgia, que es algo que pues que tú lo haces, que yo lo hago, pero en aquel entonces me impactó mucho ver que él tenía la gracia de enseñar la música, no solamente desde el aspecto técnico, desde el área práctica, sino también desde el área espiritual, en donde él se sentaba con un grupito formado por estudiantes para enseñar los cantos, para tener una participación más activa en la liturgia. Ujú. Y yo me acuerdo de esas misas de colegio en donde todos los niños, todos los jóvenes cantaban fuertísimo y eso era muy chévere, muy bonito, muy alegre y eso me impacta. Lógicamente con la renovación
Julito, empiezo a conocer personas muy conocidas en el ámbito de la música a nivel nacional e internacional. Desde muy temprana edad tuve la oportunidad de estar muy cerca a Martín Valverde en Colombia, a una señora muy conocida también en la música católica que hace muchos años, Marta Reyes, que vivía en California, en Los Ángeles, cerca de Los Ángeles, pero Ujú. en aquel entonces viajaba mucho a Colombia. También a Rafael Moreno iba mucho, y como yo era muy activo del movimiento carismático a través de la música, en las horas de almuerzo, en los ensayos, tuve la oportunidad de compartir mucho con ellos y fue tanta la sabiduría que aprendí, que creo que, pues, como te lo dije desde el principio, no me quedaba ninguna duda que eso era lo que Dios quería para mí y era el camino que estaba tomando. Sí, sobre todo con tu instrumento, por así decirlo, de enfoque, que es la voz, ¿no? Que te pone al frente en un contexto musical, ¿no? El que lleva el mensaje, el que canta, el que comparte, porque como tú bien dices, no se trata solo de la técnica musical, de que todo salga perfecto, de que sea una producción sumamente elaborada, sino que se trata de una espiritualidad, ¿no? La música católica realmente, pues es un servicio em, como quien dice, tratamos de desaparecer nosotros y que sea Dios, ¿no? El que se muestre a las personas el mensaje de Jesús, de su evangelio a través de nuestra música. Me imagino, Iván, como ya nos has compartido un poco, que en este caminar también de la música católica no todo ha sido color de rosa, ¿no? Porque, como te repito, nos damos de nosotros mismos a los demás, cada quien en su trinchera, ¿no? En su enfoque, pero hay un desgaste, ¿no? Hay que reconocer que nos desgastamos componiendo cantos, invirtiendo en un mejor instrumento musical para los que somos instrumentistas, agendando conciertos de adoración, de alabanza, instruyéndonos también, como lo hiciste tú, en la música, ¿no? Y en la fe a través de clases o programas de estudio. Y la mayoría de nosotros lo hacemos por amor, ¿verdad? Por amor al servicio, a nuestro ministerio, a nuestras comunidades parroquiales o diocesanas. Am, ¿qué nos puedes decir tú de eso, Iván? ¿Qué sacrificios conlleva esta opción de vida? Es decir, la vida de un músico consagrado al servicio de Dios y de la iglesia. Yo creo que hay que recordar las palabras de Jesús, ¿no? Es muy claro cuando Él nos dice en el Evangelio, si tú quieres seguirme, toma tu cruz y ven. Así es. Y yo creo que se cargan la cruz, que es pesada, y también se cargan los instrumentos musicales para poder seguir al Señor. Y cuando se habla de Sí. la cruz, se habla precisamente de esas pruebas y esas cosas que pues uno a veces no quiere compartir, pero vale la pena decirlo aquí al aire en esta entrevista. Muchas de las cosas que uno que tiene que tener balance al servir al Señor es que tiene uno que recordar también que sigue siendo parte de la iglesia doméstica, ¿no? En el caso tuyo, en el caso mío, que somos ya padres de familia, estamos casados, es muy importante que sirvamos, es muy importante que le desgastemos y dediquemos mucho tiempo a la composición, a la producción, al servicio, pero también tener ese balance del acompañamiento pastoral, emocional y espiritual y social a la familia, ¿no? Tenemos que tener un balance. Es a veces un poco difícil que los músicos pastorales a veces pasamos todo el domingo en la parroquia porque básicamente al igual que el sacerdote, pues estamos ahí en la liturgia, ¿no? Tenemos que Ujú. estar ahí. Entonces creo que una de las cosas que las familias de los músicos se acostumbran es que el domingo los papás que son músicos pastorales no están mucho tiempo en casa porque están sirviendo en la parroquia. Pero igual hay que sacar ese tiempo para, así sea, tener el almuerzo o la cena juntos para disfrutar ese domingo en familia, pero igual son días de prueba. Hablar también de la Navidad. La gente a veces no piensa, no, en la Navidad yo me voy a la casa de mi tía, allá van a hacer una cena, vamos a abrir los regalos, pero la iglesia no cierra sus puertas, todo lo contrario, porque ese día está celebrando la llegada del Salvador. Y por lo tanto, ustedes no se imaginan la cantidad de ensayos, de preparación que lleva y de tiempo para que nosotros los músicos pastorales podamos ofrecerle a la comunidad un programa digno de música que acompañe a la liturgia. Entonces, ahí hay mucho tiempo invertido y Ujú. mucho tiempo que a veces uno deja de decirle no a la vida social, a la familia y el tiempo pastoral, ¿no? A veces la gente no piensa, pero a la medianoche, mientras la gente está
no va a la iglesia, nosotros estamos en la parroquia cantando Exacto. la misa de gallo. Y llegamos a la casa a 2 de la mañana, 3 de la mañana, dormimos 3 4 horas, nos levantamos temprano y nada de ponerse la pijama para abrir regalos junto al árbol. No, no, no. Nos levantamos, nos arreglamos y vamos a la parroquia Y porque regreso. tenemos que seguir sirviendo. Entonces, esas son las cosas que es bueno compartirlas porque a veces pues decimos, ay, sí, qué padre que es cantar ahí y compartir tus dones. Sí, pero todo debe ir acompañado de un sacrificio y de una misión. También un sacrificio que se lleva también a los ensayos, ¿no? Si tú quieres servir bien, tienes que dedicarle tiempo a hacer la música de calidad. Entonces, la parroquia, los ministerios de música acostumbran a tener ensayos entre semana que son importantes. Y entonces es ahí donde el liderazgo del director del coro o el pianista o el guitarrista que los lleva a preparar un repertorio en conjunto para que los voluntarios de coro y instrumentistas puedan aprenderlo y tenerlo listo para el domingo. Entonces, si Ujú. ustedes se dan cuenta, también ahí hay sacrificio, hay tiempo. Y entonces es importante compartirlo, pero igual personalmente me encanta hacerlo, pero igual es bueno que lo digamos Ujú. verbalmente Ujú. porque requiere de ese sacrificio. Claro, obviamente se hace, como tú dices, con un corazón dispuesto y agradecido, ¿no? Con Dios, pero eso no quita que implica esos sacrificios que muchas veces se manifiestan en el tiempo, ¿no? Que es lo que más, parece que más escasea, sobre todo en este país, la Ujú. cuestión del tiempo, pero es importante, ¿no? Ponerlo en contexto que la familia o las amistades o esa socialización humana, ¿no? Con las personas que nos aman, que nos importan, es importante darle prioridad, ponerlo en un marco central en nuestra vida. Eh, Hablando de los frutos, Iván, ya hablamos un poquito de los sacrificios, hablamos de tus inicios, de la vocación, de cómo inició toda esta jornada para ti, las personas que te influenciaron en ese caminar. Pero yo me imagino que a este punto de tu vida, como está Iván Díaz en este momento, creo que ya has cosechado algunos frutos, ¿no? De tu labor, de ese ministerio. ¿Cuáles, si tú tuvieras que evaluar, cuáles considerarías que son los frutos de consagrar tu talento a Dios como un músico profesional? ¿Qué frutos has visto o esperas cosechar en un futuro? Yo creo que todo se conecta con el deseo de dejar la semilla de la fe en los corazones. Y yo creo que es el fruto más bonito. Cuando se habla de música católica, no se habla del compositor, no se habla de la grabación, se habla del canto como tal y el canto que es prácticamente una exaltación de una experiencia de fe auténtica en la composición, que está también conectada con la palabra de Dios, que también está conectada directamente con un tiempo de liturgia, eh, y eso hace que básicamente el fruto se quede en ese canto. Nuestra gente, yo creo que si uno le pregunta a un parroquiano el domingo, ¿usted sabe cuál fue el canto de la comunión? Y dice, sí, se llama tal, tal. Ok, ¿y quién es el compositor? Ah, yo no sé. Y eso está bien, Sí. porque es que a la final lo que queremos es que quede el mensaje, la palabra de Dios hecha canción. Y creo que es el fruto más bonito. Y desde los 17 años el Señor me permite escribir mi primer canto. No fue el canto más largo ni la mejor de las composiciones, pero fue la oportunidad de creer que Dios me estaba dando el talento de la composición. Y no solo eso, de creer que lo podía compartir. Y entonces los animo, si ustedes tienen un don específico, y aquí lo digo más allá de ser músico, compartan ese don, no lo escondan, no lo dejen escondido. Mi primera canción se la canto a muchas personas y entre ellas a gente que entendía un poco el tema de la producción, de la industria, de la calidad de la composición, que me empiezan a dar consejos y después de esa canción viene otra, viene otra, viene otra, y el mismo fruto de cada canto va abriendo nuevas puertas. Entonces, ese primer canto me llevó a escribir otros más y cosas de la vida, Julito. 5 años después, no, perdón, 15 años después, uno de esos primeros cantos llega a una editorial de música católica acá en Estados Unidos y yo sin esperarlo
me contactan y me dicen que están interesados en publicarlo. Y lo más cómico es que fue un canto escrito en mi adolescencia. Entonces, yo digo, wow, o sea, yo estaba jovencito y no era el más profundo pastoralmente ni teológicamente, pero había una convicción auténtica de compartir la palabra de Dios hecha canción. Y entonces ahí es donde comparto con alegría y también con humildad ese hermoso fruto de escribir cantos que hoy se han convertido como himnos que acompaña a varias parroquias en este país o también en América Latina. Eh, Me he enfocado mucho últimamente en hacer más cantos que acompañan a la liturgia. Hay compositores, bueno, tú también has entrevistado cantantes que hacen más música de evangelización. Mis inicios fueron de cantos de evangelización, pero yo no sé si es ya la edad o el amor ferviente a la Eucaristía y el hecho de tener esa vida comunitaria tan bonita cada domingo, que siento que la necesidad más importante es de seguir enriqueciendo el repertorio en función de la liturgia. Y es ahí donde sigo trabajando y donde le pido al Señor que me siga fortaleciendo hasta que él, hasta que Él lo quiera, de seguir escribiendo cantos y que esos cantos den fruto espiritual en el corazón de cada persona que escucha una canción. Así es. Bueno, yo creo que todo es importante, ¿no? O sea, la música de evangelización, la música que te acompaña espiritualmente de una manera Amén. muy personal, ¿verdad? Así como hay muchos que se dedican a hacer eso. Tú ya mencionaste algunos nombres. Ahorita que estabas platicando y mencionabas ese primer canto que compusiste en tu adolescencia, se me vino a la mente el pasaje bíblico de que Jesús les dice, ¿no? Que creo que a los que estaban ahí presentes o a sus discípulos, que tenemos que ser como niños, ¿verdad? Para entrar en el reino de los cielos. Entonces hay personas que interpretan ese pasaje de muchas maneras, pero lo que se me viene a la mente es que a veces cuando somos adolescentes, cuando somos jóvenes, tenemos un ardor y unas ganas fervientes de servir a Dios tan grandes que a veces, bueno, claramente se manifiestan en las letras así, ¿no? Llenas de sentimiento, llenas de decir, Señor, aquí estoy para servirte, soy tu siervo, utilízame como tú quieras. Entonces, creo que no hay que perder de vista del todo esa perspectiva, ¿no? De seguir alimentando ese amor a Dios, el cual puede tomar muchas formas, como tú bien lo dijiste, quizá de adultos o cuando uno va madurando un poquito más en la fe, se da cuenta que la Eucaristía es un don hermoso, es un don grandísimo que tenemos como Iglesia Católica y que nos distingue y nos permite disfrutar de esa presencia real de Cristo, ¿no? En la Eucaristía. Am, entonces es algo maravilloso, algo maravilloso. Iván, una pregunta más. Tú has tenido el privilegio tan grande de estudiar la música profesionalmente, como ya lo dijimos, pero ¿qué consejo le darías a los músicos católicos que tienen ese deseo profundo y sincero de servir a Dios, pero no han tenido la oportunidad de estudiar música profesionalmente? ¿Cómo pueden ofrecer un servicio digno a pesar de sentirse carentes de preparación? Bueno, lo más importante, Julito, creo que es el deseo de servir, número uno. Y cuando uno tiene ese deseo de servir, hay que también estar abierto a la formación. Y esa es la formación que viene acompañada en dos áreas, ¿no? El área pastoral, el área del conocimiento de la liturgia y el área musical, para que podamos ser mejores músicos, mejores cantantes, mejores arreglistas, mejores compositores. Y mi consejo principal es que un día a la vez, que busques la opción que más te convenga. Si sientes que tocas la guitarra, pero puedes mejorar, averigua con tus amigos en una escuela, en una academia cerca de tu casa, que te den clases de música. No necesariamente tiene que ser clases de música de liturgia o de iglesia. La música, la formación va más allá del texto. Lógicamente en la liturgia pues nos enfocamos mucho en el texto sagrado y todo lo demás. Pero como músicos necesitamos conocer un poco más el área técnica que incluye las escalas, que incluye los acordes, que incluye
los estudios de armonía, los estudios de composición, y creo que hay que dar un paso a la vez. Si sientes ese llamado, comienza con una clase de guitarra, busca un buen maestro de piano, un buen maestro de canto. Eh, Traten también de organizar en su parroquia, si es posible, un retiro cada 6 meses o cada año en el que traigan personas profesionales en la música que les den formación y en donde todos, como coro, como ministerio de música, puedan crecer en comunidad. Hoy en día hay muchas opciones también digitales en donde puedes aprender a tocar un instrumento siguiendo videos tutoriales en YouTube o en otras plataformas. Yo creo que es seguir investigando. Yo creo que la clave de la vida es querer ser siempre un buen alumno, un buen estudiante y no cansarse de querer conocer un poquito más de algo nuevo en el área musical o en el área que tú sientas. Entonces, mi consejo es a que no te, no te des por vencido, no pienses que ya lo que aprendiste es suficiente, no, todo lo contrario. Siempre busca ese espacio para aprender un poco más. Asiste a talleres. Las editoriales católicas en Estados Unidos hacen eventos muy importantes, entre ellos el Congreso de Educación Religiosa en Los Ángeles. En este año 2025 se dieron sesiones muy importantes de formación para músicos católicos. Ujú. También estas editoriales tienen la opción a veces de hacer eventos, si las parroquias o las diócesis lo piden, para visitar comunidades. Yo tengo entendido que, bueno, creo que GIA tiene un encuentro de verano, formación de verano Sí. para músicos, Ujú. y creo que eso es muy importante. Si tienes la oportunidad de asistir a un evento de formación el verano, es una buena época, porque hay personas que en el verano pues trabajan un poco menos y se pueden Ujú. tomar unos días extra, unos días de descanso para ir a recibir esta formación. Así es. Estoy totalmente de acuerdo, Iván, que es bueno. Mencionaste algo interesante, que como músicos a veces de la iglesia, no está mal eh, aprender en cuanto a los aspectos técnicos, ¿no? O sea, envolverte un poquito de la música secular, por así decirlo, porque eso te ayuda a crecer y quizá puede ser un tema controversial para algunos, pero escuchándolo de ti y yo comparto también la misma perspectiva. Yo creo que ambos, tú y yo, hemos consagrado nuestros talentos a Dios. Y al menos en lo personal, yo sé que hasta el día que Dios me llame, hasta mi último respiro, voy a seguir invirtiendo mi tiempo, desgastando mi luz, mi velita en lo que son las cosas de Dios, ¿no? La música, el ministerio. Pero eso no quita que la formación técnica de la música, ¿verdad? Que nosotros podemos enriquecernos, ¿no? De la música, de los diferentes estilos, las diferentes corrientes musicales que existen hoy en día con la música contemporánea, que de hecho es parte de tu enfoque como compositor, ¿no? Entonces, es importante reconocer eso, que la música es algo, es un regalo, un don de Dios, que tal vez se utiliza para bien o para mal en diferentes contextos, depende de la manera que tú lo veas, pero a final de cuentas la formación lleva a la transformación, como tú lo dijiste, invitándolos a seguir desarrollando nuestros dones musicales y nuestro conocimiento también de la música, de la liturgia, de la fe, ¿no? Y ahí para concluirte, pues es importante, Julito, decirles que pues, en la formación musical universitaria, nosotros los músicos aprendemos de compositores clásicos, música clásica, en la cual muchos de ellos hacían música secular, música para la corte, pero también hacían música para la iglesia. Entonces, es aprender a hacer, a estudiar y ir detrás de esos estudios musicales que ofrece la academia. Ujú. Y no está de más, ¿no? Igual en la liturgia a veces se utilizan ritmos que inicialmente fueron seculares, pero que hoy en día se han hecho parte de los estilos litúrgicos. Entonces, esos ritmos, esos patrones para la percusión, para la guitarra, son de vital importancia que se estudien con un experto. Entonces, todo eso para qué? Para que podamos servir con mayor calidad a nuestro Señor en nuestro ministerio. Así es. Bueno, Iván, ha sido de mucha bendición escucharte y aprender de ti.
a través de tu testimonio, el cual nos deja la enseñanza, ¿no? De depositar nuestra confianza en Dios a pesar de las dificultades que la vida nos presente, sabiendo que la gracia de Dios nos sostiene. Gracias por habernos ayudado a reflexionar en este tema de los dones, de la vocación que Dios derrama en nosotros y ese estilo de vida, ¿no? Para servir a Dios y buscar el bien de la comunidad a la que servimos. Como es de costumbre, te invito a ti y a nuestra audiencia a que nos unamos en una oración. ¿Te parece? Amén. Dios del amor, Dios de la misericordia, te damos gracias porque nos llamas, porque desde que estuvimos en el vientre de nuestra madre, tú nos conocías, nos diste nombre y nos consagraste para servirte a ti. Tú que conoces nuestra historia y lo que queda de ella, queremos pedirte la sabiduría para saber elegirte a ti y el camino del bien en cada etapa de nuestra vida, para aceptar con amor y fortaleza las pruebas, la cruz, para serte fiel a ti y a nuestro llamado. Fortalece nuestros ministerios con el fuego de tu Espíritu Santo, que todo lo renueva, que todo lo aviva, que es ese soplo divino que anima y conforta. Señor, de manera especial te pedimos por la vida y ministerio de Iván Díaz. Úngelo con tu poder, con tu gracia, para que de ese corazón siga emanando más música inspirada por ti. Música que nos acerque a Cristo, a María, y que nos conduzca también a un encuentro con nosotros mismos y nuestros hermanos. Bendice su trabajo, a su esposa, a sus hijos e hija, y que tú seas siempre el centro de su hogar y la alegría de su casa. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Iván Díaz, mil gracias, mi hermano, por compartir con nosotros. ¿Algo que quisieras agregar para despedirte? Muy agradecido por la invitación y muy contento por este espacio auténtico en donde se habla de corazón, con palabras sencillas, de la vida cotidiana de nosotros los que estamos sirviendo con la música y en la evangelización y en la vida pastoral. Los animo a seguir conectados a este programa, que lo compartan con más amigos en las redes sociales y que ojalá el Señor nos permita compartir nuevamente en persona en algún evento o si no, en la presencia de Dios mismo. Así que muchas gracias por la invitación, Julito, y gracias a todos ustedes unidos en la oración y en la Eucaristía. Así es. Bueno, esto ha sido un episodio más de Intercambio traído a ustedes gracias a GIA Publications. Envíenos sus inquietudes o sugerencias y suscríbanse a nuestro podcast para que sigan siendo parte de esta conversación. Siempre unidos, siempre en conjunto. Hasta la próxima.